Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo realizar la práctica 4, que es sobre el procedimiento de Spatial Join. Ya en otros cursos habíamos visto que es el join. Recordarán que para poder hacer un join necesitamos eh, dos tablas, una tabla que puede ser, por ejemplo, en formato de Excel, donde tengamos atributos geográficos pues de algún elemento, ¿no? Y por otro lado tenemos un shape que puede ser de puntos, líneas o polígonos, donde también vamos a tener a donde vamos a llevar la tabla que primero les comenté. Pero para poder hacer este procedimiento necesitamos algo que se llama campo llave y tiene que estar en ambas tablas. Regularmente el campo llave refiere al marco geoestadístico nacional, o sea, cada estado, cada municipio, cada JEP, cada localidad, cada manzana va a tener una clave que es única, y entonces yo en el polígono voy a tener una clave, bueno, perdón, no en el polígono, en el shape voy a tener cada elemento con una clave que es única, y en una tabla de Excel voy a tener esa misma clave y voy a poder hacer el join. Ahora bien, para hacer el spatial join, lo que yo voy a necesitar son dos capas de datos, ¿no? Y aquí la condición para poder llevar los atributos de un shape al otro shape va a ser que van a tener que compartir la posición espacial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen tengo tres polígonos: un polígono rosa, que es la ciudad A, un polígono azul, que es la ciudad B, y un polígono amarillo, que es la ciudad C. Entonces, dentro de estos polígonos tengo unos puntos: tengo el punto A, el punto B y el punto C, que son tiendas, ¿no? Entonces, si yo abriera la tabla de atributos de los polígonos, pues tendría eh, tres, tres registros con la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. Y si yo abriera la tabla de atributos de los puntos de las tiendas, tendría el punto A, el punto B y el punto C, ¿no? O sea, el nombre de la tienda A, el nombre de la tienda B y el nombre de la tienda C. Bueno, para que yo pueda hacer un spatial join, les decía que tengo que compartir ambos shapes tienen que compartir la ubicación. Tienen que estar superpuestos uno sobre el otro, y entonces el resultado va a ser que en la tabla de atributos voy a tener en qué ciudad está cada una de las tiendas, ¿no? Entonces, pensemos en otro ejemplo. Yo tengo a estas personas que puede ser una capa de puntos, por ejemplo, ¿no? Y tengo que cada una está en colonias diferentes. Entonces, si yo abriera la tabla de atributos en este momento, antes de hacer el spatial join, de los puntos amarillos, pues me diría que, por ejemplo, ¿no? Que está Juan, que está Pedro, que está Luis, etcétera. Tendrían un nombre cada uno, pero no sabría en qué colonia vive cada uno de esos sujetos. Entonces, por ejemplo, yo podría tener aquí que esta es la colonia A, y esta es la colonia B. Y obviamente estos que están fuera, después de hacer el spatial join, pues no les asignaría un nombre de una colonia, porque no están dentro de una colonia, ¿no? Solamente tengo la colonia A y la colonia B. Entonces, después de hacer el spatial join, como estos puntos con estos polígonos comparten la ubicación, asignaría los atributos del shape de polígonos a la tabla de atributos del shape de puntos, ¿no? Y estos que están fuera, pues no les asignaría ningún nombre de colonia, porque no están dentro de ninguno. Entonces, este es un poco el preámbulo para que veamos el tema de la práctica. Entonces, el objetivo de la práctica es identificar las colonias de la Ciudad de México que tienen más manzanas que no cuentan con rampa para silla de ruedas en sus vialidades circundantes, ¿no? Entonces, el producto al que yo voy a llegar al final va a ser
Voy a apagar esto. Estas son las colonias, bueno, es un shape de colonias de la Ciudad de México. Entonces al final a lo que yo voy a llegar es a identificar aquellas colonias donde tengo el mayor número de manzanas que no tienen rampas para que las sillas de ruedas puedan circular, ¿no? En realidad es que lo podrían hacer con cualquier otro elemento. Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos del entorno urbano que están disponibles en un producto del INEGI. Y bueno, pues ya ustedes lo podrían hacer con otro ejemplo, pero para fines de la práctica vamos a identificar las colonias que tienen más manzanas que no cuentan con rampas para sillas de ruedas. Entonces, lo primero será preparar la parte alfanumérica de las características del entorno urbano por manzana. Y entonces ustedes tienen que entrar a esta página del INEGI que se llama Características de las localidades y del entorno urbano 2014. 2014 porque es el único que está disponible. Aquí les pido que revisen brevemente las características del producto para que vean de qué trata. Un poco también el objetivo de estas prácticas es que ustedes vayan sabiendo de dónde obtener datos para que en otro momento sepan de dónde descargarlos y cómo utilizarlos. Ahora van a descargar en la sección de microdatos, van a descargar el archivo Distrito Federal 2014 que está en formato CSV, ¿no? Que es Distrito Federal 2014 CSV. Y también quiero que descarguen el descriptor de archivos FD 2014 en formatos XLS de Excel. Entonces lo van a descargar, lo van a descomprimir y lo van a abrir en Excel, el CSV. Entonces ustedes aquí se dan cuenta que en este momento la unidad de análisis territorial es la manzana, ¿no? Entonces, y como estamos viendo que vamos a llevar estos datos, esta es la parte alfanumérica y la vamos a llevar a la parte gráfica. Entonces necesitamos eso que sabemos que se llama campo llave y lo vamos a llamar CBGO, ¿no? Si ustedes hacen grandes, si se dan cuenta, aquí tienen la clave de la entidad, del municipio, de la localidad, de la JEP y de la manzana. Pero estas claves, teniendo como referencia el marco geoestadístico nacional, no están completas. Por ejemplo, de la entidad sabemos que se manejan 2 dígitos y aquí solamente tenemos 1. En el municipio se manejan 3 dígitos y aquí solamente tenemos 1. Bueno, en estas que están visibles, ¿no? Los que están abajo pues tendremos más. Localidad tenemos solamente 1 dígito, pero sabemos que de acuerdo con el marco geoestadístico son 4. Son 4 de la JEP y 3 de la manzana. Entonces yo les voy a mandar ya un archivo donde complete esas claves, ¿no? Pero si ustedes lo descargan, originalmente aquí no tenía un 09, tenía un 9. Ya las completé para facilitarles el trabajo, pero pues bueno, ustedes lo tendrían que hacer de manera completa. Yo ya les voy a pasar esta tabla, ¿no? Lo que sigue es que ustedes concatenen la clave, ¿no? Para que ya tengan la clave de la manzana completa. Entonces ustedes ya tendrían que hacer esa parte, ¿no? Quiero que después pues quiero que abran el archivo que se llama entorno urbano FD, que es el diccionario de datos de las características del entorno urbano 2014, y aquí nos dice las columnas que contiene y los descriptores, es decir, qué quiere decir cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar esta que se llama rampas-C, que es la clasificación de las manzanas según cuenten con rampa para silla de ruedas en sus vialidades circundantes, y particularmente nos interesa el valor 3, que es ninguna vialidad, ¿no? Para hacerlo más dramático. Así vamos a buscar las colonias que tienen más manzanas que en ninguna de las vialidades circundantes cuente con estas rampas. Ahora, aquí en la práctica, bueno, pues ustedes irán leyendo para que vean de qué trata, hacen estas comparaciones. Ahora tenemos que preparar la parte gráfica, ¿no? Ya que hayan concatenado la clave de la manzana, pues ya podemos guardar este archivo y cerrarlo. Ahora van a descargar, voy a cerrar.
ahora vamos a descargar la parte gráfica, es decir, los polígonos de las manzanas. Y para eso vamos a entrar a la cartografía geostadística urbana de la Ciudad de México en este link y van a descargar el del cierre de los censos económicos 2014, que es 2014, para que haya una correspondencia entre los datos del entorno urbano 2014 y con esta parte gráfica que también va a ser 2014, ¿no? Entonces descargan el shape, lo tienen que descomprimir y entonces vamos a agregar en shape en arc, perdón, las manzanas, y vamos a abrir la tabla de atributos. Ahí vamos a ver que es una tabla con 64.059 registros. Eso quiere decir que en el 2014 había ese número de manzanas en la Ciudad de México. Y vamos a observar que tiene una columna que se llama CBGO y es la clave de la manzana. De esta forma ya podremos hacer un join, ¿no? Entonces voy a pasar a hacer el join. Bueno, estas son las colonias que ahorita todavía no vamos a llegar a esa parte, pero voy a hacer aquí, bueno, lo que hice fue importar la tabla, ¿no? Y voy a hacer el join con CBGO y CBGO. Ok, entonces ya hice el join, y recuerden que siempre que hago un join exporto a un nuevo shape. Entonces voy a exportar un nuevo shape que se llama manzanas-eu, que quiere decir manzanas ya con los datos del entorno urbano. Le doy clic derecho, data, export data, y lo guardo como manzanas EU. Manzanas con el entorno urbano, ¿sí? Ok. Ok, entonces ya tengo aquí mi shape que se llama manzanas EU y son las manzanas más el entorno urbano. Voy a eliminar esto para... Ok, solo voy a verificar que sí se haya guardado. Perfecto. Entonces voy a apagar esto y ahora viene, también les mandé este shape que se llama Colonia Ciudad de México. Entonces lo primero de las cosas que tenemos que hacer siempre cuando recibimos un shape son dos cosas: ver, por ejemplo, las propiedades, ver el sistema de coordenadas en el que está. Aquí está en UTM 14 Norte, y lo siguiente será abrir la tabla de atributos, ¿no? Entonces en la tabla de atributos pues voy a ver cuáles son los que contiene. En este caso tiene el nombre de la colonia y la delegación. No, aquí sí todavía delegación, pero pues de la alcaldía a la que pertenece, ¿no? Entonces tengo la colonia El Pirul, que está en Álvaro Obregón, Paraíso en Álvaro Obregón, etcétera, y entonces así tengo 1491 colonias para toda la Ciudad de México. Ahora les decía que al final lo que estoy buscando es el número de colonias que tienen el mayor número de manzanas, que no tienen rampas para silla de ruedas, ¿no? Entonces tengo por un lado el shape de los polígonos de las colonias, y aquí tengo las manzanas, ¿no? Ahora la cosa es que pues tengo que unir los datos. Necesito hacer el procedimiento del spatial join, para que entonces, ahora se acuerdan aquí en el ejemplo burdo de los puntitos con los polígonos, y la salida ya tendría el puntito y a qué colonia pertenece. Ahora aquí no tengo puntitos, pero tengo polígonos, ¿no? Si yo veo las características que tiene esta manzana,
por ejemplo, esta manzana. Dice que es la manzana con esta clave y es con estas características del entorno urbano, ¿no? Si yo quisiera saber, acuérdense qué quiere decir todo esto, pues entonces voy al diccionario de datos y ya puedo saber qué quiere decir, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es asignar el nombre de la colonia, o sea, de este polígono, del pueblo de Santa María Aztahuacán, a todas las manzanas que están dentro de este polígono, ¿no? Lo primero que voy a hacer es, esto es algo que les recomiendo que hagan siempre, es que vean, por ejemplo, de estas 1491 colonias, quiero saber si son registros únicos. ¿Cómo lo hago? Con la opción de Summarize. Entonces le voy a dar clic derecho. Apagué las manzanas porque eso alenta mi computadora. Entonces voy a ver, le voy a dar clic derecho y le voy a decir Summarize. Y le voy a decir OK. Entonces acuérdense que tenemos una tabla con 1491 registros. Dice que si queremos agregar el resultado en el mapa, le decimos que sí. Lo cerramos y abrimos el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 1433. Este número no es igual al original. El original era 1491 y aquí tengo 1433, o sea, tengo menos. Eso quiere decir que hay colonias que se repiten, bueno, que el nombre se repite. Le voy a decir, le di clic derecho, Sort Descending, y entonces aquí puedo observar que la colonia del Carmen se repite 4 veces, la colonia El Rosario se repite 4 veces, la colonia Miguel Hidalgo, qué sorpresa, se repite 4 veces, el barrio Los Reyes aparece 3 veces, y así, etcétera, en la ciudad, ¿no? En la colonia El Mirador se encuentra 2 veces, o sea, en 2 alcaldías hay una colonia que se llama El Mirador. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer registros únicos es que aquí en la tabla de colonias voy a insertar una columna que se llame va a ser de tipo texto con 200 de dígitos de longitud, y aquí le voy a decir Field Calculator, y voy a concatenar el nombre de la colonia con 2 más de estos, más la delegación. Entonces voy a tener aquí una columna donde voy a tener el Pirul, que está en Álvaro Obregón, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Lomas de San Angelín, Álvaro Obregón, y aquí ya lo tengo, Lomas de San Angelín, Álvaro Obregón. Entonces ahora vamos a hacer un summarize de esta nueva columna, y en teoría no se tendría que repetir, porque sí puede ser que la colonia El Pirul se repita 4 o más veces, pero no puede estar en la misma alcaldía, ¿no? Entonces, o esa del Carmen, o sea, puede ser que haya una colonia del Carmen en Coyoacán y una del Carmen en Tláhuac, y así. Lo que no puede pasar es que estén en la misma, ¿no? Entonces ahora voy a comprobar eso haciendo un summarize de esta columna que se llama Coldel, y ahora sí tendría que tener solamente los 1491 registros. Entonces le digo que sí, y voy a abrir esta tabla, y entonces podemos ver que tenemos 1491 registros, y aquí veo el número de veces que se repite, y entonces si yo lo ordeno de manera ascendente o de manera descendente, pues voy a tener 1 siempre, ¿no? Entonces ya esta columna ya es única, ¿sí? Pero ya vimos por qué es única esa columna, ¿no? Ahora, aquí les digo
Bueno, es esto mismo que acabamos de hacer. Entonces ya tenemos esto. Ahora sí tenemos registros únicos en la tabla de colonias. Ahora vamos a ver que aquí por ejemplo tengo en color verde las manzanas, y esta línea en azul, en negro, perdón, son las colonias. Entonces esto, por ejemplo, vemos que el límite de las colonias no coinciden con el límite de las manzanas. Este límite tendría que venir por aquí, ¿no? Y no cortar así una manzana, pero bueno, así pasa. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a convertir los polígonos de las manzanas en centroides, es decir, si tuviéramos una manzana muy regular, así de forma rectangular, lo cual casi no siempre ocurre, ¿no? Porque tenemos estas manzanas así muy raras, alargadas, pues de diferentes formas. Pero bueno, para decirles que cómo se construye el centroide, pues si nos imaginamos una manzana que tiene una forma así muy regular, si yo trazo los extremos donde se intersectan es el centroide, ¿no? Entonces, eso cómo se hace. Vamos a seguir el siguiente procedimiento, y entonces nos vamos a ArcToolbox, nos vamos a Data Management Tools, Feature to Point. Entonces nos vamos a Data Management Tools, Feature to Point. Entonces aquí voy a agregar el de las manzanas, porque es el que quiero calcular los centroides. Y le voy a decir ok. Ok, entonces ahora voy a hacer aquí un zoom, ¿no? a estas dos. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Tengo aquí estas manzanas, ¿no? Y entonces aquí yo tengo los centroides de las manzanas, pero sigo teniendo la misma información asociada que yo tenía. Si yo le digo aquí donde dice identificar al shape de puntos y le doy clic aquí, entonces tengo los mismos datos que tenía en el shape de los polígonos, pero ahora transformado en puntos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es esto ya, no lo llamé así, pero bueno, no importa, ustedes si lo llaman así, es con el tema de tener un orden, pero bueno. Entonces ahora vamos a hacer una consulta de las manzanas que no tienen ninguna vialidad, que no tienen en ninguna vialidad, rampa para silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Abro la tabla de atributos y aquí le voy a decir Select by Attributes, ¿no? Entonces aquí este va a ser un tema que vamos a ver en otro momento, creo que es la práctica que sigue, pero bueno, aquí vamos a ver que podemos hacer consultas de atributos, y entonces aquí lo que le estamos diciendo es que seleccione de la tabla que se llama manzanas points aquellas que cumplan con una condición. Entonces voy a buscar la columna que tiene los datos que necesito, que en este caso es rampas-c. Le voy a decir get unique values,
Y si se acuerdan, en el diccionario de datos ya habíamos visto que el valor 3 es el que dice que en ninguna de las vialidades tiene, o sea, si es una manzana muy regular, así un rectángulo, pues entonces tiene 4 vialidades, ¿no? Entonces el 3 es que en ninguna de las vialidades tiene rampas para silla de ruedas. Entonces le voy a dar doble clic, rampas igual a 3. Le digo apply. Entonces, de las 64.059 manzanas que había en la Ciudad de México en el 2014, en 33.675 no tiene en ninguna de sus vialidades rampa para silla de ruedas, ¿no? Entonces voy a cerrar. Y fíjense, bueno, la otra cosa que quería que observaran es que aquí en la tabla de atributos se pusieron en color cian aquellas que cumplen esta condición, ¿no? Entonces voy a ir aquí súper rápido a rampas. Y entonces se dan cuenta que dice rampa C, y entonces tengo seleccionadas todos los registros que tienen el número 3, ¿no? Entonces, si yo cierro la tabla de atributos, en el shape también voy a tener seleccionados en color cian los puntos de las manzanas que cumplen con esa condición. Y vamos a ver cuáles son las colonias que concentran la mayoría de estas manzanas que están en esta condición. Vamos a ver dónde están. Pues aquí parece que no hay un patrón, pero yo creo que sí hay un patrón. Entonces estas las vamos a exportar a un nuevo shape. Data, export data. Y entonces estas se van a llamar... Bueno, creo que en la práctica les digo que lo llamen de otra forma. El punto es que ustedes vayan sabiendo cómo se van llamando los shapes que van generando. Entonces, de 33.000, bueno, más bien de las 64.000, en 33.000, en el total de sus vialidades, estas manzanas no cuentan con rampas. Ahora vamos a cuantificar cuántas de estas hay por colonia. Ok, entonces me pregunta si quiero agregar el layer en el mapa, y le digo que sí. Y ya tengo aquí entonces las manzanas, las 33.000 manzanas. Ahora voy a hacer... me puse la imagen aquí de la consulta. Bien, entonces voy a poner voy a ir aquí, open, y aquí le voy a decir que haga una selección por atributos, y aquí le voy a decir, bueno, esto lo estoy repitiendo porque como estoy guardando las capturas de pantalla para la práctica, no guardé esta captura, pero ustedes no me tienen que volver a hacer. Hacer rampas, y entonces le digo rampas igual a 3, y esto lo voy a guardar. Ok, entonces ya lo guardamos en un nuevo shape. Esto dijimos que solo es para guardarlo para la práctica, para que lo tengan ustedes. Y ahora haremos un conteo de las manzanas que están, y vamos a hacer, ahora sí viene este paso del Spatial Join, ¿no? Que está en Arc Toolbox, en Analysis Tools, Overlay. Ok, entonces nos vamos aquí, Close. Esto ya lo voy a quitar, porque solo voy a trabajar con estas que son las que cumplieron esa condición, ¿se acuerdan? Las 33.000. Entonces me voy a Add Toolbox, Analysis Tools, Overlay, Spatial Join. Aquí arriba van
a los que quiero asignar los datos, y abajo van de donde quiero asignar los datos, ¿no? Entonces aquí van las manzanas y abajo van de donde voy a extraer. Pero si tienen dudas se pueden ir aquí. Pero aquí no tiene dígitos. Pero bueno, aquí dice a qué refiere este parámetro, que les digo que es al que le quieren asignar los atributos, que son las manzanas, y este es desde donde quieren obtener los atributos. Y aquí esto es muy importante, esta es la opción de join, y aquí hay dos opciones, es join one to one o one to many. One to one es cuando es una relación uno a uno, y one to many es cuando tenemos un polígono y muchos puntos, ¿no?, que están al interior, que es nuestro caso. Entonces es join one to many, y con el método de ¿cuál va a ser el método? La forma del match, pues aquellos que intersectan, ¿no?, que es lo que habíamos visto. O sea, cuando hay una intersección entre las caritas y los polígonos, es decir, que a estos no les va a asignar ningún atributo, ningún polígono, porque no están dentro. Por eso voy a utilizar la opción de intersectar. Le digo OK. Entonces lo que va a hacer es que me va a generar un shape, y este nuevo shape va a ser de puntos y va a tener los atributos tanto del shape de puntos como del shape de las colonias. Ok, entonces ya me agregó este shape. Voy a ver la tabla de atributos, y entonces se dan cuenta que les decía que son los mismos atributos que tenemos en el shape de puntos, pero ahora tengo aquí el nombre de la colonia en la que se ubican, ¿no? Entonces, lo que sigue es que voy a hacer un conteo de esta columna que se llama coldel, y le voy a decir que me haga un summarize. Entonces tengo una tabla en este momento de 33.690, o sea, casi 34.000 registros, y la voy a reducir al número de colonias que se repiten aquí. Entonces le digo OK. Bueno, mi computadora, pues porque bueno, son 33.000 registros, ¿no? Sí, cierro esta. Voy a poner esto y voy a abrir la tabla de atributos. Entonces ahora si lo ordeno de mayor a menor, veo que la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en Iztapalapa tiene 372 manzanas que no tienen rampas para sillas de ruedas, ¿no? En segundo lugar tengo la Ermita Zaragoza Iztapalapa, el Jardín Balbón en Venustiano Carranza, San Felipe de Jesús en La GAM, Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, Buenavista en Iztapalapa, y así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora con esta tabla es que voy a llevar este dato al shape de colonias, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi campo llave? Mi campo llave es la columna que se llama coldel. Voy a dar clic derecho aquí y le voy a decir join sign relates join,
y entonces le voy a decir que con Coldel. Okay. Ahora recuerden que siempre que hago un join exporto a un nuevo shape. Entonces aquí voy a tener mis colonias. Ahora pues tengo un shape de colonias con 1491 registros, pero ahora quiero solamente pues, o sea, si yo quisiera, si me pidieran como saber cuáles son las que tienen, las colonias que tienen mayor urgencia o que tienen más más manzanas por atender, pues a lo mejor elegiría aquellas que tienen más, ¿no? Entonces aquellas que tienen más manzanas en estas condiciones de que no tienen rampas. Entonces lo voy a ordenar de manera descendente y, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer para esta práctica, pues voy a seleccionar solamente las que tienen 100 o más manzanas. Entonces estas que tengo con 100 o más las voy a exportar a un nuevo shape. Que fueron nada más del total de las 1491, nada más fueron 38, ¿no? Que son estas, son 38 repartidas pues en 1, en 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8, parece que son 8, no, 9 alcaldías, pero bueno, hay unas alcaldías que tienen más, ¿no? Que se concentran aquí en la zona oriente de la ciudad, que aquí debe ser Iztapalapa. Bueno, entonces lo que les pido ahora es que este es el procedimiento para... Les pido que ahora sí editen el mapa en formato JPG con los elementos de representación cartográfica que ustedes consideren. O sea, me han preguntado así de oye, tengo el mapa solamente de los puntitos, por ejemplo en la práctica 2, ¿no? Que era de incidencia delictiva, y entonces yo les decía, pues ahora pónganse ustedes como un poco en el lugar de que si ustedes reciben ese mapa, para ustedes estaría bien, estaría completo. Pues yo creo que no, pero bueno, eso ya dependerá de ustedes. Entonces, bueno, ahora lo que les pido es que, bueno, hasta aquí editan el mapa en formato JPG, y etcétera, y me lo mandan, ¿no? Ahora, en esta parte de la práctica, les pido que agreguen una columna que se llame superficie, de tipo double, y que calculen la geometría en hectáreas, ¿no? Con el objetivo de que hagan una tabla como esta. Aquí van a poner delegación, por ejemplo, Iztapalapa tiene 17 colonias que suman una superficie de 1500 hectáreas, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos ahora la delegación fulana de tal, con tantas colonias y con esta superficie. No podríamos, por ejemplo, poner aquí también el número de personas que viven en este número de colonias, que podría ser como un dato importante para quien toma las decisiones. Ahora, aquí les pido que me completen esta tabla y que me la manden. Y bueno, eso sería todo respecto a este tema del Spatial Join, que bueno, todo este choro que hicimos fue como para que vieran este procedimiento de asignar atributos de un shape a otro shape, o sea, de una capa a otra capa, pero que cumple con la condición de que tienen superposición espacial, o sea, uno se sobrepone al otro. Y pues claro, los que quedan fuera no van a tener asignado en los datos de la capa, pues porque no tienen esa superposición. Y eso sería todo.